Si en el episodio anterior comenzamos a explorar el tema de la identidad en Latinoamérica y la complejidad que surge de esa amalgama de razas y culturas que somos, la pregunta creo yo que sigue es, ¿sigue existiendo racismo en América Latina? Muchos responderían que no, amparados en ese concepto que tantas veces usamos para responder a las preguntas incómodas, el mestizaje. Que por qué nunca llegamos a ser la Suiza americana y no sé quién decidió que Suiza es el estandarte con que se mide el éxito de una sociedad, especialmente si se considera que la histórica neutralidad suiza en realidad esconde cuestionables, por decirlo menos, prácticas bancarias y políticas. Pero en todo caso, ¿qué respondemos ante la pregunta del caos e inestabilidad que abundan en nuestros países? La raíz de todos nuestros problemas se la achantamos generalmente al mestizaje, para bien y muchas veces generalmente para mal. En ella nos justificamos y al mismo tiempo a ella de alguna manera diría que le chantamos la culpa o culpamos, más fácil todavía, culpamos la raíz o la culpamos como la raíz de todos nuestros males. ¿No? Nos diferenciamos, por ejemplo, de otros países. Alguna vez he escuchado bastante cuestionable esta postura, pero he escuchado a algunas personas decir cómo no fuimos como otras colonias donde exterminaron, erradicaron a la población originaria, nativa, como si eso fuera una solución, como si la mezcla de culturas no podría llevar a algo más rico, más complejo, más maravilloso. Y es verdad, todavía no hemos logrado esa cohesión. Y creo que hasta que no conversemos sobre ese tema va a ser muy difícil que se logre. Yo diría que también es cierto, y aquí hay que decir que muchas de las respuestas de aquellas cosas que nos generan orgullo, como por ejemplo nuestras expresiones multiculturales y nuestras expresiones en la danza o en la comida, también se la chantamos al mestizaje, pero generalmente nos sirve como una manera de evadir temas que nos son incómodos, como es el tema del racismo. Porque finalmente, ¿cómo puede o cómo podría uno ser racista o un pueblo racista cuando todos en menor o mayor grado tienen de todas las razas? ¿No? Esa es nuestra justificación. Cuando se nos dice o se nos pregunta si es que tenemos los mismos problemas que hasta el día de hoy existen en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa en temas de raza, decimos no, es imposible. Si todos somos mestizos aquí, todos tenemos un poco de todo, acá no hay racismo. Claro, decimos que en vez de racismo de repente lo que hay es falta de cultura, que hay pobreza, falta de educación, y damos además ejemplos claros de personajes públicos que de alguna raza en particular llegaron, especialmente esas razas supuestamente marginadas y que decimos que no existe racismo, llegaron a puntos muy altos de participación ciudadana o se han convertido en personajes altamente populares o reconocibles dentro de la sociedad. Y no es casualidad que demos estos ejemplos como una muestra de que las personas de esa raza no tienen ningún obstáculo en ir subiendo los peldaños sociales. Porque finalmente el poder nombrar estos ejemplos con tanta soltura, creo yo que más bien nos muestran lo excepcional que son sus casos. Lo que es común, lo que es generalizado, nunca se usa como ejemplo porque es evidente. No podemos encontrar un ejemplo porque es la realidad general. Eso es algo que pensar. Cuando encontramos ejemplos claros de personas que supuestamente desdicen
alguna teoría que tenemos sobre nuestra sociedad, desde mi punto de vista, esos ejemplos refuerzan el hecho de que esa teoría pudiese ser cierta. Porque si no existiese eso que estamos diciendo, en este caso, la voy a hacer más clara. Si hablamos de racismo y decimos, por ejemplo, como en el caso, generalmente uso el caso del Perú porque es la experiencia más cercana que tengo de Latinoamérica. Cuando decimos en Perú, por ejemplo, que no hay racismo en contra de la raza indígena y ponemos de ejemplo, por ejemplo, al expresidente Alejandro Toledo como una muestra de que Perú es un país inclusivo donde no existe racismo, porque si no, como una persona con rasgos indígenas claramente marcados llegó a la presidencia del país. La pregunta es, dentro de las decenas de presidentes que tiene el Perú en su historia, ¿cuántos tienen las mismas características que el expresidente Alejandro Toledo? Y esto no es entrar si es que hizo una buena o mala presidencia, si es que su gestión fue buena o mala, no estamos entrando ahí, sino solamente estamos hablando de la posibilidad real, de las probabilidades reales que tienen personas de raza indígena de alcanzar los más altos cargos a nivel nacional. Y nuevamente, si es que encontramos ejemplos, quiere decir que no es generalizado. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Entonces, regresemos a la pregunta inicial de esta exploración. ¿Existe aún racismo en Latinoamérica? Bueno, hola, soy Úrsula Pfeiffer y esto es Úrsula Pfeiffer POV, Point of View, en español punto de vista. Es un espacio creado para fomentar el diálogo y poner sobre la mesa temas que creemos que urgen ser explorados. Si coincides con nosotros, recuerda regalarnos un like, seguirnos por redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y participar con tus comentarios. Entonces, regresando al tema, el racismo pocas veces se anuncia y mucho menos se celebra. Es más, es un término relativamente nuevo. Se registró por primera vez en 1902 en un discurso del militar estadounidense Richard Henry Pratt. Pratt empleó el término para describir la creencia de que las personas podían clasificarse en razas con diferentes capacidades, lo que podía conducir a la discriminación y a la desigualdad de derechos. Pero, como hombre de sus tiempos, lejos de defender una pluralidad cultural, de un modo bastante racista más bien, él creía que la solución, en este caso, la solución específica a la realidad estadounidense de inicios del siglo XX, donde había una enorme segregación racial, no solamente en términos de las personas negras estadounidenses, sino de las personas lo que se le dice nativoamericanas, es decir, personas indígenas en Estados Unidos, o nativas, si es que se le dice, pero en realidad todos son nativos. Nativoamericanos es un término un poco cuestionable. En todo caso, personas indígenas en Estados Unidos. Y él decía que la solución a esta segregación racial era educar al individuo, pero no educar al individuo simplemente como un acto gubernamental de desarrollo intelectual, sino un acto de desculturización. Es decir, la meta era crear a un individuo a imagen y semejanza de la raza blanca, cosa que llegó a hacer con la población indígena. Es más, Pratt fue el primero en fue el creador de la primera escuela de internado precisamente para personas nativoamericanas o personas indígenas en Estados Unidos, o de los pueblos oriundos, como se quiera decir, originales también se puede decir, pueblos originales de Estados Unidos. Pero en todo caso, sin entrar a ese tema, creo que regresando a nuestra pregunta,
Si bien el término raza ya se había usado desde los 1600, más o menos siglo XVII en Europa, no fue hasta el siglo XX que se entendió la diferenciación sistemática de las personas por su raza y que se le llamó racismo. Antes no se entendía eso, antes no se entendía el término o lo que significaba esa discriminación sistemática y la falta de oportunidades que venía junto o de la mano con esa discriminación. Recién es a partir de que Pratt le pone nombre, equivocado o no, pero le puso nombre a la práctica de diferenciar y hacer una diferencia de oportunidades, en este caso a través de la educación, por motivos de raza o características de raza, que se toma conciencia de ese acto de discriminación basado en una cuestión racial. Hoy, por supuesto, entendemos perfectamente lo que es el racismo y también entendemos, al menos la mayoría de nosotros, que ser racista no es motivo de orgullo, por lo que aquellos que son racistas, además, generalmente lo negarán. Pero el racismo no tiene que declararse para que exista. Basta observar cómo funciona una sociedad, prestar atención a cómo se distribuye el poder, por ejemplo, ver las características raciales de quienes suelen estar en posiciones de poder. Quienes, y cuando digo suelen estar, no me refiero a las excepciones, me refiero a la norma. ¿Cuál es la norma dentro de una sociedad? También ver cuál es la norma, por ejemplo, en relación a nuestras narrativas sociales, en nuestras películas, series, en nuestros comerciales y el marketing. Cuando vemos que se suele representar, suele estar representada más un sector de la población, a diferencia de otros, y que otros más bien están ausentes, que están ausentes no solamente de estos distintos peldaños sociales, sea en cuanto a oportunidades educativas, de trabajo, etcétera, sino están ausentes incluso de las narrativas sociales que representan lo que significa éxito, lo que significa belleza, lo que significa, vamos a decirle, distinción, es que comenzamos a ver que hay un problema. Porque ¿cómo llegar si no te abren la puerta? ¿Cómo decir que eres parte de una sociedad si no te ves incluido? Ni siquiera representado, porque muchas veces he entendido, por ejemplo, el tema de inclusión como un tema de ir en contra de la discriminación por distintos motivos, pero hablando hoy de raza, como una solución en la cual se representa a personas de una raza determinada. Pero la representación puede terminar siendo como una liga de superhéroes donde se escogen a unos cuantos individuos para representar a todo un grupo racial sin verdaderamente incluir a ese grupo racial dentro de las oportunidades que permiten subir el peldaño o los peldaños sociales. En ese sentido, es ahí, al observar la sociedad, uno puede decir verdaderamente si el racismo ha desaparecido o no. Y digo desaparecido porque en regiones donde una cultura conquista a otra y donde además se da la sumisión del vencido a manos del vencedor, pueden surgir profundas contradicciones morales, como en el caso de Latinoamérica. El que haya, además, bueno, obviamente a nivel mundial también la historia nos muestra que ha habido racismo, continúa habiendo racismo, pero hablando específicamente de Latinoamérica, decir que nunca hubo racismo creo que sería muy difícil de sostener como un argumento. Pocas personas creo que dirían que en Latinoamérica no ha existido el racismo. Sería interesante que alguien nos diga, de paso, que no ha existido el racismo y que nos lo trate de explicar. Pero bueno, regresando a nuestra región, a Latinoamérica, esos conflictos morales que existen alrededor
y que existieron alrededor del racismo, por ejemplo, hablando de un español o un portugués, ambos arraigados culturalmente en una religión que pregona amar al prójimo como a uno mismo, ¿cómo justificaban tratar a otro ser humano como un animal de carga? A explotar al prójimo, precisamente enfatizando la otredad. Y la otredad, es decir, ese distanciamiento que se hace del otro por cultura y sobre todo en este caso por raza, permite que se le presente socialmente como un subhumano. La otredad es ese ejercicio de encontrar una característica con la cual ya no veo a mi prójimo como un prójimo, sino como un pseudoanimal, que se le puede tipificar como un salvaje, a veces como un desagradecido, un rencoroso, un mentiroso, es decir, comienzo a ponerle todas las cosas que no me gustan del ser humano, por más que lo trate como un subhumano, un subser humano, comienzo a ponerle todas las características que no me gustan a ese otro. El otro, crear ese otro, permite distanciarnos, no vernos reflejados en esa persona. Que es un poco de lo que hablábamos cuando hablábamos de identidad en el episodio anterior. Que si no lo han visto, los invitamos a nuestro canal de YouTube para que lo vean. Pero bueno, esas características que se le ponen al otro lo que hacen es deshumanizarlo, lo degradan. Y algunos dirán, pero si los españoles y los portugueses evangelizaron a los nativos, entonces no discriminaban. Bueno, a esos les contestaremos que por favor analicen los hechos históricos y por supuesto que había una diferenciación social marcadísima entre un grupo racial y otro. Y por supuesto que la otredad no es exclusiva a los españoles ni a los portugueses, como justificación al secuestro y la venta de individuos africanos como esclavos, más de un científico y pensador europeo tipificaban en su momento al ser humano proveniente de África, a la persona negra, como un eslabón entre el hombre y el simio y el gorila. Y esos residuos o esa actitud ha dejado residuos culturales que vemos al día de hoy, cuando por ejemplo hay estos cánticos racistas en estadios hacia deportistas de raza negra, o cuando se hacen chistes racistas en torno a la raza negra, donde se hace comparaciones con distintos animales que generalmente son simios o gorilas, etc. Como si todos no fuéramos simios, además. Ahí la gran ironía. Todos estamos emparentados genéticamente con esa rama de la evolución de las especies. Y sin embargo, nuevamente, a la hora de distanciarnos de otro ser humano, lo que hacemos es precisamente darle cualidades que lo degradan, que lo hacen subhumano, que lo hacen más, que lo presentan como si estuviese más cerca del reino animal que de la especie humana. Y aquí quiero hacer un paréntesis solo para recalcar que el delito que conllevan los chistes racistas y también los chistes sexistas es que normalizan la violencia. Cuando dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, no es la verdad como realidad, es la verdad de lo que piensa la persona que cuenta el chiste y la verdad de lo que piensa la persona que se ríe de aquel chiste. Eso es lo que revela un chiste. Revela una normalización de la violencia, una normalización de cosas que
si no lo dijéramos en broma, no nos atreveríamos a decirlo a otras personas. Un chiste nunca es solo un chiste. Entonces, regresando a nuestra pregunta inicial y habiendo establecido el racismo que se produjo especialmente desde la conquista de las Américas en Latinoamérica, la pregunta es, ¿sigue existiendo racismo en América Latina? Yo digo que sí, y que la dificultad que algunos tienen de reconocer esto se debe a un término creado en el año 2016, la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es un término acuñado por la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw. Y ella en realidad creó este término cuando estaba tratando de explicar el alto índice de criminalidad que existía entre mujeres de raza negra en Estados Unidos. Y lo que trataba de explicar Crenshaw es que no podían resumir o explicar la realidad como un tema únicamente racial, sino que había que considerar múltiples factores que jugaban en contra de estas mujeres. Factores como factores de clase, es decir, cuánto capital, tanto social como financiero, tenían acceso. Factores de género, porque si bien había discriminación hacia las personas de raza negra, dentro de la comunidad negra había muchísimo machismo, con lo cual las mujeres de raza negra sufrían directamente doble discriminación, discriminación por ser negras y discriminación por ser mujeres. Factores de edad, factores culturales, etcétera, 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 factores por cuestiones de educación, oportunidades, etcétera. Y todo esto lo llamó interseccionalidad. Y lo que significa es que el lugar que ocupamos en la sociedad no se basa en solo un aspecto de nuestra identidad, no tanto de cómo nos vemos además, sino de cómo nos ven los demás, de la amalgama de categorías sociales con la cual la sociedad, los demás, nos identifican. Y cuando una persona se halla en el lado históricamente perdedor de más de una de esas categorías sociales, se produce lo que la socióloga estadounidense Patricia Hill Collins llamó la matriz de dominio. Y la idea central aquí es que la opresión no es una suma de partes, sino es una red sistémica que se sostiene mutuamente. ¿Qué significa esto? Que cada una de las categorías donde termino siendo calificada por la sociedad como menos, crean una identidad que va a crear una opresión entendida como falta de oportunidad, sobre todo en torno a peldaños sociales. Circunstancias que van a jugarme en contra a la hora de tratar de salir adelante dentro de la sociedad como la entendemos hoy, una sociedad altamente competitiva, donde las oportunidades están limitadas. Bueno, ¿y dónde se manifiestan estas intersecciones y esta matriz? En el cuerpo. Nuestro cuerpo, aunque profundamente íntimo, es también una, vamos a decirle, superficie social. Es un espacio social que los demás leen. Nuestra manera de hablar va a denotar nuestra cultura. Nuestro color de piel y nuestras facciones van a denotar nuestra raza. Nuestras formas van a denotar nuestro género y así sucesivamente. Nuestro cuerpo es constantemente observado, interpretado y categorizado. Y como no podemos controlar además esa lectura, porque depende de los demás, poco importa que nosotros nos creamos, qué sé yo, ahí vienen los chistes, una hada o un extraterrestre o lo que fuera. Lo importante es cómo en sociedad,
Lo importante es cómo nos ven los demás, cómo nos leen los demás, qué tan adecuados nos consideran los demás. Eso en sociedad es lo que prima. Y por eso es que existen industrias enteras que nos venden la ilusión de normalizarnos, de ayudarnos a transformar nuestros cuerpos para ser más aceptados. Por ejemplo, cosméticos para aclarar la piel, ya que el estándar ideal es tener piel clara. Tratamientos para alisar el cabello, ya que el estándar de belleza es tener el cabello más liso. Cirugías para moldar nuestros cuerpos y rostros. Todo a un estándar de belleza que no siempre corresponde con nuestra genética. Y que hoy, porque esto va cambiando a través del tiempo, se centra en un ideal que es anglo-europeo. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en Latinoamérica y lograda la independencia, al menos territorial, del poder europeo, yo lo que propongo es que lo que ocurrió fue una redefinición de privilegio de raza. Y eso es, ¿por qué? Tan racista era el Perú, nuevamente voy a usar a Perú como ejemplo, pero tan racista era el Perú virreinal, que el sistema español identificaba dentro del virreinato peruano hasta 16 categorías raciales básicas. 16. Claro, dependiendo de ciertas características físicas que denotaban distintos niveles de mestizaje. Había un nombre para clasificar o para describir a una persona, por ejemplo, que era el producto de una mezcla de raza blanca con raza indígena, pero también lo había para una persona que era de raza, una mezcla de raza indígena con raza oriental, china, por ejemplo, o que era una mezcla de raza oriental con raza negra y así sucesivamente. 16 categorías. Fíjense el nivel de especialización que tenían las personas a nivel social para determinar quién era quién, de acuerdo a su raza. Y esto, por supuesto, se fijaban en la forma de la nariz, porque no solamente es el color de la piel, es la forma de la nariz, la forma de la boca, la forma de los dientes, la forma del rostro, el tipo de cabello, de pelo, la forma del cuerpo. Cada una de las partes de la fisonomía y cuerpo de la persona eran analizadas para ver a qué categoría racial pertenecían. Y las categorías raciales, por supuesto, que no estaban dentro de un sistema horizontal de evaluación, estaban en un sistema totalmente vertical y jerárquico. Por supuesto que con los españoles, literal y figurativamente, en la corona de la jerarquía social racial. Pero claro, una vez ganada la independencia en Perú y expulsados de territorio peruano a los españoles, al menos por un tiempo, quien queda en el poder es el criollo, el descendiente de españoles y el mestizo. Y ante una falta de identidad propia, el mestizaje se elevó como identidad nacional y sin embargo seguía haciéndose diferenciaciones donde el más claro o el que tenía menos rasgos indígenas o ni hablemos de raza negra, bueno, era un sinónimo de progreso, educación, belleza y éxito. Y digo que hay esa diferenciación porque creo yo que aún más, simplemente por una cuestión de números, pero también por una cuestión histórica, dentro de las poblaciones más invisibilizadas, es decir, que no se reconocen, que por ende al que no se le reconoce no se le da valor, es la raza negra. Y en ese sentido, los afrolatinos, y no solamente hablo del Perú, enfrentan muchísimo racismo.
Por supuesto que las cosas cambian, pero yo me acuerdo que cuando fui a la universidad, por ejemplo, podías contar con los dedos de una mano el número de estudiantes de raza negra. Y eso, la mayoría eran mestizos. Entonces, es importante observar. Y por supuesto, porque he ahí la respuesta. Cuando nos hacemos estas preguntas, por ejemplo, en torno al racismo, podemos usar la teoría para decir qué es lo que debería ser, pero lo importante es ver qué es lo que es. Y en este caso, en el Perú, si bien, claro, por supuesto que se disfrutaba del aporte cultural de las personas negras que llegaron al Perú como esclavos, a la comida, a la cocina, a la música, a la danza, estaban invisibilizados y han estado invisibilizados por muchísimo tiempo. Por supuesto, ha ido cambiando con el tiempo, pero yo diría que hasta el día de hoy, por una cuestión simplemente demográfica, de números, pero también por una cuestión cultural, no tienen el lugar que deberían tener, que es un lugar equitativo. Bueno, y en cuanto a las personas de raza indígena, por supuesto que se realzaba, ante esta falta de identidad nacional, se realzaba lo indígena, pero más como un sueño bucólico de los grandes pasados del imperio incaico. De haber, y de alguna manera, eso era el antes de que llegaran los españoles. Pero al que no se visibilizaba y al que no se reconocía era el indígena, que culturalmente, o a los indígenas, mejor dicho, porque no es uno, eso es hablar de uno como una gran representación, pero las distintas expresiones y las distintas experiencias de los indígenas de estar subyugados por 300 años durante el virreinato del Perú o el virreinato español. Y claro, no es que se diera la república y de pronto cambiaran las cosas. Si bien se alababa aquel indígena de antes de 1532 en que llegó Francisco Pizarro al Perú para conquistar el Tahuantinsuyo, muy diferente la actitud al indígena contemporáneo. Y la excusa era, entre muchas cosas, la falta de educación que el mismo sistema había propiciado. Esto es, por supuesto, un resumen y mi perspectiva, y Perú es solamente un ejemplo, pero creo que en Latinoamérica, en esos ejemplos, encontramos ciertos paralelos. A veces pienso, por ejemplo, en países como Argentina. ¿Qué imagen tenemos del argentino? Muchas veces el argentino te dirá que es un país prácticamente europeo. Y las imágenes que vemos de los argentinos parece reflejar eso, que son personas básicamente anglo-europeas o de ascendencia europea, de repente italiano, un poco más oscuros, lo que fuera, pero básicamente europeos. Y sin embargo, hay una Argentina indígena que simplemente no se ve, pero existe. Eso es lo importante, existe. Y lo que es revelador es que no la presenten como parte de su imagen cultural, social. Eso, y bueno, yo me acuerdo que una vez tenía una jefa que era argentina, tenía pelo marrón, era mestiza, ¿no? Más que menos era posiblemente de tez más clara que la mía, no sé, la verdad no se me ocurrió comparar hasta este momento, pero me acuerdo claramente que ella siendo de pelo oscuro, ojos oscuros, en un momento conversando me mira y me dice, no, es que todas las argentinas tenemos el tipo de Valeria Massa. Para los que no sepan, Valeria Massa es era una modelo argentina, rubia, de ojos claros, regia, pero que podía haber pues sido de Escandinavia. Y no es así. Por supuesto que siendo mi jefa no hice ni un comentario
y simplemente no dije nada porque, ¿qué puedo decir? Pero en fin, creo yo que estos son temas que tenemos que hablar. Creo que en medio del accidentado nacimiento de nuestras naciones latinoamericanas, no tuvimos el tiempo ni el espacio, no solo para imaginar una identidad coherente, sino para preguntarnos qué actitudes cargábamos o habíamos heredado en torno a nuestras fragmentadas identidades y en torno a aquellos que componían con toda razón y sobre todo con todo derecho parte de nuestras naciones, con las personas de distintas características raciales que componían parte de nuestras naciones, que son parte de nuestra nación, de nuestra identidad, y de las cuales todos tenemos, porque ya obviamente ha habido una mezcla por cientos de años, todos tenemos un poco de acá y un poco de allá, se note o no se note. Y en ese sentido, creo que ante esa falta de conversación alrededor de un tema tan álgido, porque creo que todavía nos duele, que es el tema del racismo, lo que se dice muchas veces es no hay racismo sino pobreza. Y creo que es tiempo de que tengamos la conversación en torno al racismo. A diferencia de Estados Unidos, donde la segregación hizo que las líneas divisorias raciales fueran tan marcadas que era imposible negarlas, en Latinoamérica tenemos que hacer un esfuerzo por entender la interseccionalidad y los retos que nos presenta al preguntarnos o el preguntarnos si somos racistas o no. Y en ese sentido, creo yo, que la teoría crítica de la raza nos puede ayudar, precisamente porque nos ayuda a reconocer que el racismo es cotidiano y estructural, que muchas de nuestras leyes y normas sociales están creadas intencionalmente no para reproducir igualdad, sino desigualdad. Y que el conocimiento nunca es neutral, porque es la voz dominante, la voz con más poder, la que impone no solo qué se enseña, sino cómo se enseña, en qué idioma, por ejemplo, se enseña, pero además de eso, cómo nos vemos, cómo nos reconocemos, cómo nos identificamos y cómo nos entendemos unos a otros. Son las instituciones muchas veces las que promueven la otroriedad. Hacer del prójimo el otro, el desconocido. Lo más importante es que nos pide que no concluyamos cómo es la experiencia de ese otro, sino que escuchemos al otro, escuchemos a nuestro prójimo para entender su experiencia. De nada sirve que alguien describa cómo es nuestra existencia, qué sentimos, qué tenemos, qué no tenemos, porque no se lo puede imaginar y porque en todo caso terminaríamos nuevamente siendo descritos por su imaginario, siendo catalogados, categorizados, caracterizados por otro, no por nosotros mismos. Y en ese sentido, la teoría crítica de la raza lo que hace es que abre y exige que haya un espacio para que se escuchen precisamente las voces de aquellos que no han podido expresarse antes con libertad. Y después de haber asimilado y entendido, porque muchas veces uno mismo no entiende su propia experiencia, hasta que comienza a ponerle nombre a las cosas. Así como nosotros entendemos la experiencia propia, es lógico que seamos nosotros los que expliquemos nuestra experiencia. Y en ese sentido, la etnografía, entendida como un espacio donde las personas pueden contar su propia historia, es fundamental. Desafortunadamente, al igual que la llamada teoría de género, la teoría crítica de la raza ha sido mal entendida y mal interpretada
como una iniciativa creada para avergonzar y exigir el arrepentimiento a los que personifican los grupos tradicionales de poder, que resta mérito al logro de aquellos en el poder porque identifica el privilegio como un producto de un sistema desigual. Efectivamente, la teoría crítica de la raza dice que hay discriminación sistémica y que aquellos de grupos privilegiados cuentan con oportunidades que otros no han tenido. Pero no le quita mérito al individuo, solo exige una mirada analítica, crítica de la sociedad sobre sí misma. ¿Es acaso eso lo que nos asusta tanto? ¿El mirarnos como sociedad de manera crítica? Hasta que no encontremos las raíces de nuestras divisiones, no vamos a poder encontrar, regresando al tema anterior, una identidad donde se nos respete a cada uno como individuo. Es decir, una identidad nacional donde se nos respete a cada uno de nosotros como individuos. Finalmente, el peligro de no cuestionar es que es en la oscuridad donde sobreviven nuestros monstruos. La teoría crítica de la raza nos fuerza a prender la luz y a observar con el fin de identificar, porque lo que no se nombra no se puede transformar. Y solo en una sociedad donde verdaderamente haya igualdad de oportunidades, todos pueden florecer. ¿Existe entonces racismo en Latinoamérica? Yo digo que sí. La verdadera pregunta, creo yo, es si estamos dispuestos a hablar de ello. Y bueno, hasta aquí llegamos en nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos por redes sociales, si así lo desean, por supuesto, y sobre todo, participen del diálogo con sus comentarios. Y si no quieren participar del diálogo con nosotros, lleven este tema, háblenlo con otras personas, con su grupo, con su entorno. Quizás lleguen a una distinta conclusión a la que he llegado yo. Me va a encantar saber a qué conclusión llega. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo pronto.